Bienvenidos a esta gran aventura bíblica. Hoy viajaremos juntos al corazón del Éxodo, la historia épica en la que Dios, a través de Moisés, liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Prepárate para revivir momentos de fe, milagros asombrosos y la travesía más grande jamás contada. Desde las plagas en Egipto hasta la apertura del Mar Rojo. Una historia que marcó a la humanidad para siempre. El sol ardía sin compasión sobre las arenas de Egipto, donde un pueblo entero vivía bajo el yugo de la esclavitud. Hombres, mujeres y niños respiraban el polvo de los ladrillos que levantaban día tras día para engrandecer las ciudades de Faraón. Sus manos estaban heridas, pero sus corazones aún latían con la esperanza de libertad. Entre ellos se alzaba la memoria de un hombre diferente, Moisés, aquel que había escapado de las aguas del Nilo siendo apenas un niño, y que ahora, convertido en pastor del desierto, había regresado con un fuego divino en la mirada. Él llevaba un mensaje que estremecía a todos. Dios no ha olvidado a su pueblo. Pero el poder del faraón era inmenso, y sus ejércitos incontables. La libertad parecía un sueño imposible, hasta que las aguas mismas y los cielos comenzaron a rebelarse contra Egipto. Porque antes de que el éxodo pudiera comenzar, las señales del Dios viviente sacudirían el imperio más poderoso de la tierra. Y así, en medio de esclavos agotados y un rey obstinado, cayó la primera señal que anunciaba la llegada de la liberación. Moisés, acompañado por su hermano Aarón, entró en los salones del palacio. Columnas doradas se alzaban hasta perderse en la altura, y la corte observaba con sonrisas de burla a aquel pastor que se atrevía a hablar con el rey de Egipto. Con voz firme, Moisés proclamó el mensaje que llevaba en nombre del Altísimo. «Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto». El eco de esas palabras se extendió como un trueno por el recinto. Pero el faraón, sentado en su trono de marfil y oro, soltó una risa fría. ¿Quién es ese Dios para que yo obedezca su voz? Egipto no se inclina ante nadie. El desafío estaba lanzado. Y entonces Aarón extendió su vara y, delante de todos, la arrojó al suelo. El bastón de madera se transformó en una serpiente viva, que silbaba con furia, haciendo retroceder a los cortesanos. Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y también aparecieron serpientes, pero la de Aarón devoró a las demás. El rostro del faraón, endurecido como piedra, no se conmovió. «Trucos de hechicero», dijo, alzando su mano. «Mi pueblo no irá a ninguna parte». Fue entonces cuando Moisés levantó la mirada hacia los cielos, y con voz que mezclaba súplica y autoridad, anunció: «Si no escuchas, las aguas de tu reino se volverán sangre». Y al día siguiente, el Nilo, orgullo de Egipto, comenzó a transformarse ante los ojos de todos. El amanecer cubrió las aguas del Nilo con un resplandor rojo. Los sacerdotes de Egipto habían salido a ofrecer incienso al río sagrado, pero cuando sus cánticos aún flotaban en el aire, un grito rasgó el silencio. El agua se había tornado sangre. Las corrientes que antes daban vida a los campos y alimentaban a millones ahora eran un torrente oscuro, espeso y fétido. Los peces flotaban sin vida en la superficie. Las orillas se llenaban de un hedor insoportable y los campesinos desesperados cavaban pozos en busca de agua limpia. Pero hasta el suelo mismo les devolvía aquel líquido maldito. El pueblo murmuraba con terror. «Es la mano del Dios de los hebreos». Los sacerdotes clamaban a sus dioses, pero sus oraciones se perdían en el aire. Aún así, el faraón se negó a doblar la rodilla. «Egipto resistirá», rugió desde su trono. «Que soporten mis esclavos el hambre y la sed, pero no dejaré que partan». Moisés y Aarón, en silencio, se retiraron del palacio. Sabían que la dureza del corazón del rey solo atraería más juicio, porque tras la sangre en las aguas vendría una invasión inesperada, un ejército diminuto, pero imparable. La calma apenas había regresado tras el espanto de las aguas ensangrentadas, cuando un nuevo terror se extendió por todo Egipto. Desde los pantanos y riberas, millones de ranas comenzaron a brotar como si la tierra misma las escupiera. Pequeñas, medianas y enormes, avanzaban en oleadas verdes, cubriendo los caminos, trepando por las casas, saltando sobre los lechos de los nobles y arrastrándose hasta las ollas de los pobres. No había rincón seguro. Las cocinas servían de ranas, los templos estaban infestados, y hasta el mismo Palacio Real, con sus muros altos y guardias armados, se convirtió en un pantano viviente. El croar ensordecedor retumbaba noche y día, y la gente caminaba con asco y desesperación, incapaz de dar un paso sin pisar un cuerpo viscoso. El faraón, exasperado, convocó a Moisés y a Aarón. Su voz ya no sonaba altiva, sino quebrada por la furia y la humillación.
Rueguen a su Dios que aleje de mí estas criaturas, y yo dejaré salir a su pueblo. Moisés lo miró fijamente y respondió, sea como dices, pero recuerda tus palabras, rey de Egipto, porque el Dios de Israel no es un ídolo de barro. Alzando sus manos, Moisés oró, y las ranas comenzaron a morir de repente, cubriendo el suelo en montones que hedían a podredumbre. La peste había cesado, pero el olor de la corrupción permanecía como recordatorio. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció una vez más. Con voz glacial, declaró, no saldrán. Y así, una nueva plaga descendió sobre Egipto, aún más humillante, pues vendría del polvo mismo de la tierra. El aire de Egipto aún estaba cargado con el hedor de los montones de ranas muertas cuando Moisés levantó su vara una vez más. A Aarón la extendió hacia el suelo, y el polvo del desierto, que cubría cada calle y cada piedra, comenzó a moverse como si cobrara vida. Lo que al principio parecía un murmullo en la arena se transformó en un rugido invisible. Enjambres de diminutos insectos surgieron de la nada, trepando por los cuerpos de hombres y bestias. Los egipcios gritaban y se rascaban desesperadamente, cubiertos de piojos y mosquitos que no les daban tregua. Entraban en los ojos, en los oídos, en la ropa y en los cabellos. Ni los más poderosos sacerdotes pudieron realizar sus rituales, porque estaban tan infestados como el más pobre de los esclavos. Los magos de Egipto, que antes imitaban las señales de Moisés, intentaron replicar aquel prodigio, pero fallaron. Entonces, temblando, declararon ante el faraón, «Esto es el dedo de Dios». Pero el rey, endurecido, no quiso escuchar. Se tapó los oídos a las súplicas de su pueblo y a las voces de sus propios sabios. El orgullo le cegaba. Así, mientras el faraón cerraba su corazón, Moisés miró al horizonte y anunció una nueva advertencia. Si persistes en tu terquedad, vendrá un azote aún mayor, uno que cubrirá tu tierra como un ejército en marcha. Y pronto, el cielo de Egipto zumbó con el rugir de enjambres oscuros, que avanzaban como una nube viva. El sol ardía en lo alto cuando, de repente, el viento comenzó a zumbar con un murmullo extraño. Primero fue un rumor lejano, como el batir de alas invisibles, pero pronto el cielo entero se oscureció bajo una nube viviente. Enjambres de moscas descendieron sobre Egipto como un ejército implacable. No eran simples insectos. Se abalanzaban sobre hombres y animales, penetraban en casas y templos, corrompían las comidas y cubrían los rostros con un manto negro. El zumbido era ensordecedor, como un grito colectivo de furia. El terror recorrió la nación. Los nobles golpeaban desesperados las columnas de sus palacios, intentando espantar lo inevitable. Los campesinos cubrían a sus hijos con mantas, sin poder protegerlos. Los sacerdotes abandonaban sus ofrendas, incapaces de mantener la compostura. Pero algo asombroso ocurrió. En Gosén, la tierra donde habitaban los hebreos, no cayó ni una sola mosca. Mientras Egipto entero sufría, el pueblo de Israel permanecía en calma, protegido por la mano invisible de su Dios. El faraón, abatido por el clamor de su pueblo, llamó a Moisés y a Aarón. «Vayan, ofrezcan sacrificios a su Dios aquí, en Egipto», dijo, buscando un compromiso. Pero Moisés respondió con firmeza, «No, nuestros sacrificios serían abominación para ustedes. Debemos ir al desierto, tal como Dios ha ordenado». Por un instante, el rey vaciló. Bajo la presión, aceptó. «Vayan, pero no se alejen demasiado. Rueguen por mí». Moisés oró, y los enjambres se retiraron como si nunca hubieran existido. El silencio regresó a las calles de Egipto, roto solo por el suspiro de alivio de los esclavos y el miedo en los ojos de los egipcios. Pero apenas la plaga cesó, el faraón endureció nuevamente su corazón. «No se irán». Y entonces un nuevo golpe descendió, esta vez no sobre el agua, ni el polvo, ni los hogares, sino sobre los animales que sustentaban a Egipto. Los campos de Egipto, alguna vez rebosantes de fuerza y abundancia, pronto se convirtieron en escenario de un desastre sin precedentes. Una mañana, cuando el sol apenas despuntaba, los pastores encontraron a sus ganados tambaleándose, con miradas apagadas y respiraciones agónicas. En cuestión de horas, los caballos cayeron al suelo como si la vida se les escapara entre relinchos desgarradores. Los camellos y asnos gimieron hasta desplomarse, y los rebaños enteros de ovejas y vacas quedaron inmóviles en los campos. El hedor de la muerte cubrió la tierra, y los egipcios, que dependían de aquellos animales para su alimento, su transporte y sus sacrificios, lloraron con amargura. La economía del imperio, el orgullo de sus caravanas y la fuerza de sus ejércitos se desplomaba ante sus ojos.
Una vez más, los magos y sacerdotes intentaron explicar la tragedia, pero nadie podía negar lo evidente. En Gosén, donde vivían los hijos de Israel, no murió ni un solo animal. El contraste era imposible de ignorar. El pueblo comenzaba a murmurar contra su rey. ¿Hasta cuándo nos castigará por su terquedad? ¿Cuántas pruebas más necesitamos para reconocer al Dios de los hebreos? Pero el faraón, endurecido, no escuchaba. Desde su palacio, miraba con rabia cómo el poder de Egipto se quebraba. No los dejaré ir, gruñó, con un brillo de ira en los ojos. Prefiero que el polvo mismo nos devore antes de ceder. Y como si el cielo hubiera escuchado sus palabras, Moisés tomó un puñado de ceniza del horno y la lanzó al aire. Lo que cayó sobre Egipto no fue polvo común, sino una semilla de dolor ardiente que marcaría la piel de todos. Moisés y Aarón, de pie frente al palacio, tomaron un puñado de ceniza de un horno ardiente. Moisés la lanzó al cielo, y la brisa la esparció sobre todo Egipto como un velo invisible. Al instante, el aire se llenó de un gemido colectivo. Los egipcios comenzaron a rascarse la piel, primero con desconcierto, luego con horror. Llagas ardientes y úlceras purulentas brotaron en sus cuerpos como fuego bajo la piel. Nadie escapó, desde los campesinos que trabajaban bajo el sol hasta los nobles cubiertos de lino fino. Los sacerdotes, que acostumbraban cubrirse de pureza ritual, se revolcaban de dolor, incapaces siquiera de presentarse en los templos. Los magos, orgullosos rivales de Moisés, fueron humillados, pues sus cuerpos estaban tan marcados como los del pueblo común. El hedor de la carne enferma se sumó al de los cadáveres de los animales que aún yacían en los campos. La tierra entera parecía maldita, y Egipto, que alguna vez fue llamado el reino de los dioses, se inclinaba ahora bajo la mano de un dios invisible que lo derrotaba plaga tras plaga. El pueblo clamaba: «Faraón, basta, deja ir a los hebreos antes de que todos perezcamos». Pero el corazón del rey seguía siendo una roca. Herido en su orgullo, se negó a rendirse, y su silencio obstinado se convirtió en una sentencia para todo Egipto. Fue entonces cuando Moisés alzó su voz con solemnidad y anunció: «Si aún resistes, mañana el cielo mismo descargará sobre ti una tormenta que Egipto jamás ha visto». El día amaneció con un silencio extraño, como si el cielo contuviera la respiración. Los egipcios miraban al horizonte con inquietud, pues Moisés había advertido que la ira de Dios caería desde lo alto. De pronto, un trueno desgarró el aire, y las nubes negras se arremolinaron sobre la nación. El cielo rugía como un ejército en marcha. Entonces, la tormenta comenzó. Granizo del tamaño de piedras caía a una velocidad mortal, destrozando casas, arrancando árboles y quebrando los campos de trigo y cebada que aún quedaban en pie. Pero aquello no era granizo común. Entre los bloques de hielo caían lenguas de fuego, que iluminaban la oscuridad como relámpagos vivos. Era como si el cielo entero ardiera y se desplomara contra Egipto. Los hombres corrían a refugiarse, los animales que habían sobrevivido a la plaga anterior eran abatidos sin piedad, y los campos se convertían en un desierto ennegrecido. Nadie había visto jamás semejante furia. Fuego y hielo, unidos en una tormenta imposible. En medio del caos, algunos egipcios comenzaron a escuchar la voz de Moisés y obedecieron, resguardando a sus siervos y ganado cuando él advirtió. Pero quienes despreciaron la palabra fueron consumidos por la tempestad. Desesperado, el faraón hizo llamar a Moisés. Sus palabras, por primera vez, parecían quebrarse en un tono de arrepentimiento. «He pecado, Jehová es justo, y yo y mi pueblo somos culpables. Ruega a tu Dios que cese este estruendo, y los dejaré ir». Moisés levantó sus manos, y la tormenta se detuvo tan repentinamente como había comenzado. El cielo se despejó, y solo quedó la desolación de un Egipto arrasado. Pero cuando volvió la calma, el orgullo del rey regresó con más fuerza que antes. Su rostro endurecido volvió a reflejar la misma frialdad. «No saldrán». Y así, mientras los campos aún humeaban por el fuego caído del cielo, Moisés anunció que un enjambre aún más temible cubriría Egipto como un velo de muerte: las langostas. Los campos de Egipto, ya golpeados por el fuego y el granizo, parecían respirar con un último suspiro de vida. Los tallos verdes que quedaban en pie eran la esperanza de alimento para un pueblo hambriento, pero esa esperanza pronto sería devorada. Al amanecer, un murmullo extraño se extendió por el viento, como si millones de alas se agitaran al mismo tiempo. El horizonte se oscureció, y una nube inmensa de langostas descendió sobre la tierra. Eran tantas que cubrían la luz del sol, envolviendo el día en una penumbra inquietante. Como un ejército disciplinado, avanzaban sin detenerse. Caían sobre los campos,
sobre los árboles, sobre cada brizna de hierba que sobrevivía. En cuestión de horas, no quedó nada verde en todo Egipto. Las cosechas eran arrancadas de raíz, las palmas desnudas, las viñas deshechas. El pueblo lloraba en las calles. Los graneros vacíos ya no prometían sustento, y los niños clamaban por pan que nadie podía darles. El imperio del faraón, que alguna vez fue símbolo de abundancia, se desmoronaba bajo la mirada de su propio pueblo. En los salones del palacio, los consejeros rodearon al rey con voces temblorosas. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja que el pueblo se vaya a servir a su Dios. ¿No ves que Egipto está destruido? El faraón, debilitado por la presión, mandó llamar a Moisés y a Aarón. Con el ceño fruncido, preguntó, ¿quiénes irán a adorar a su Dios? Moisés respondió con firmeza, nuestros jóvenes y ancianos, nuestros hijos y nuestras hijas, nuestro ganado y nuestros rebaños. Todos iremos, porque es fiesta solemne a Jehová. Pero el rey, en un estallido de furia, gritó, jamás, solo los hombres podrán ir. Las mujeres y los niños se quedarán como rehenes. Moisés rechazó aquel engaño y salió del palacio. Entonces, alzando su vara, extendió su mano, y un viento poderoso arrastró aún más langostas, que devoraron hasta el último rincón. Y cuando Egipto apenas podía respirar bajo aquel manto devorador, Moisés levantó sus manos nuevamente, y el sol desapareció bajo una oscuridad espesa y sobrenatural. El sol, que siempre había brillado con orgullo sobre Egipto, fue tragado por una oscuridad densa y opresiva. Durante 3 días, la tierra se sumió en una sombra impenetrable. Hombres y mujeres tropezaban, animales caían por sorpresa, y hasta los templos parecían perder su forma bajo la penumbra. No era una noche común, sino un manto sobrenatural que cubría todo Egipto. La gente sentía miedo hasta en el aire que respiraba. La desesperación se palpaba en cada calle y rincón del país. Nadie podía ver el rostro del otro, y cada sombra parecía traer consigo un presagio de muerte. Los sacerdotes clamaban a sus dioses, golpeaban sus altares y ofrecían sacrificios inútiles. Los magos, que habían rivalizado con Moisés, se escondían en silencio, incapaces de enfrentarse a la ira del Dios de Israel. Pero en Gosén, la tierra de los hebreos, el sol seguía brillando, la vida seguía su curso, y la luz revelaba la calma y la protección del pueblo escogido. La diferencia era imposible de ignorar. El faraón, atrapado en aquel océano de sombras, finalmente llamó a Moisés. Vete, ve, adora a tu Dios. Solo tú y tu pueblo, pero no regreses. Moisés, con voz firme y solemne, respondió. Solo cuando estemos listos para salir, todo Egipto verá la libertad de Israel. El rey, cegado por su orgullo, volvió a endurecer su corazón. Y mientras la oscuridad cubría cada palacio, cada ciudad y cada campo, Moisés sabía que la última y más terrible de las advertencias estaba por llegar. Una noche que ningún hogar podría soportar, un golpe que decidiría el destino de Egipto, la muerte de los primogénitos. La noche llegó silenciosa, pero cargada de un presagio terrible. Moisés había instruido al pueblo de Israel con precisión. Cada hogar debía marcar sus puertas con la sangre de un cordero y prepararse para la fiesta que Dios había ordenado. Esta señal protegería a cada familia de la oscuridad que se avecinaba. Al otro lado, en Egipto, las casas se llenaban de inquietud. Padres abrazaban a sus hijos, conscientes de que aquella noche no sería como ninguna otra. El aire estaba denso, y un silencio mortal se apoderó del país. Cuando la medianoche golpeó, un lamento recorrió toda la tierra. Desde los palacios hasta las chozas más humildes, los primogénitos de Egipto cayeron en un instante. Hombres, mujeres, hijos, animales, todos sometidos a la misma sentencia. Un grito colectivo desgarró la noche, mezclado con el dolor de quienes se aferraban a lo que quedaba. Pero en los hogares de Israel, la sangre en las puertas brilló como un escudo invisible. Nadie sufrió daño alguno, y la alegría silenciosa comenzó a florecer en medio del miedo que reinaba en el resto de la nación. El faraón, devastado por la pérdida de su hijo, se postró ante Moisés y gritó, «Váyanse, llévense a todo su pueblo. No volverán jamás a mis tierras». Moisés asintió, pero sabía que la liberación apenas comenzaba. La noche había marcado la diferencia entre esclavitud y libertad, entre obediencia y terquedad, entre la vida y la muerte. Al amanecer, el pueblo de Israel se prepararía para salir de Egipto, cargando consigo la historia de cada plaga, cada lamento y la esperanza de la libertad hacia un desierto que los esperaba lleno de promesas y peligros. El amanecer iluminó un paisaje transformado. Las calles de Egipto estaban vacías de esclavos hebreos,
Los carros y las casas de Faraón parecían fantasmales, y un silencio extraño flotaba sobre la tierra arrasada por plagas. Miles de israelitas marchaban hacia el desierto, hombres y mujeres con sus hijos, ancianos y jóvenes, cargando lo poco que podían, con ganado y pertenencias, guiados por Moisés y Aarón. Cada paso era un grito de libertad que resonaba en la arena. Pero el corazón del faraón no conocía la derrota. Reuniendo su ejército, ordenó la persecución. Carros de guerra, caballos relinchando, lanzas alzadas, todo el poder militar de Egipto se lanzó tras los fugitivos, decidido a arrastrarlos de vuelta a la esclavitud. Los hebreos, al ver el ejército acercarse, sintieron un miedo profundo. Se encontraban atrapados entre el desierto interminable y el ejército más poderoso del mundo. Susurraban: ¿qué haremos ahora? ¿Es esta nuestra libertad o nuestra muerte? Moisés levantó su vara hacia el cielo y habló con voz firme: no temáis, el Señor peleará por vosotros. Vosotros solo permaneced firmes. Y mientras el ejército del faraón rugía detrás, una columna de nube y fuego descendió sobre los israelitas, iluminando su camino y separándolos de la oscuridad del enemigo. La tensión era insoportable. A un lado, la muerte; al otro, la promesa de Dios. Ante ellos se alzaba un obstáculo que parecía insuperable: el Mar Rojo, extendiéndose como un muro de agua que bloquearía su camino, y allí se decidiría el destino de una nación. El Mar Rojo se extendía ante los israelitas como un muro interminable de agua. A un lado, la arena del desierto; al otro, la corriente profunda y oscura. El ejército del faraón se acercaba rugiendo, los carros levantaban nubes de polvo y los caballos relinchaban, llenando el aire de un terror palpable. El pueblo temblaba y murmuraba entre sí: estamos atrapados. No hay salida. Moisés levantó su vara hacia el cielo, y su voz resonó sobre el rumor de las olas: no temáis. Manteneos firmes y veréis la salvación de Dios. Entonces, un viento poderoso sopló sobre el mar. Las aguas comenzaron a separarse con un estruendo que hizo temblar la arena. Sobre ambos lados se formaron muros de agua, altos y brillantes como cristales líquidos, revelando un camino seco en el lecho del mar. Con asombro y reverencia, los israelitas comenzaron a avanzar, cada paso acompañado del rugido lejano de las olas y el retumbar de los tambores del ejército enemigo. Cada mirada era mezcla de miedo y esperanza, de incredulidad y fe. Y cuando los últimos israelitas llegaron al otro lado, Moisés extendió nuevamente su mano. Las aguas volvieron con fuerza sobrenatural, arrasando los carros y el ejército del faraón. El rugido de la destrucción se mezcló con el clamor de la victoria y el alivio del pueblo elegido. El Mar Rojo, que parecía una barrera insuperable, se convirtió en el símbolo eterno de la libertad y de la justicia divina. Pero la travesía del desierto apenas comenzaba. Por delante, kilómetros de arenas ardientes, hambre, sed y pruebas que templarían a una nación recién liberada. Los israelitas avanzaban por el desierto, cada paso levantando nubes de arena bajo un sol implacable. Tras la victoria sobre Egipto, la emoción y el alivio se mezclaban con el cansancio y la incertidumbre. Aún quedaba un largo camino hacia la tierra prometida. El pueblo miraba el horizonte sin fin y murmuraba: ¿cuánto tiempo más caminaremos? ¿Habrá agua? ¿Habrá pan? El desierto parecía un enemigo silencioso. Arena que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, rocas que quemaban los pies, calor que drenaba la fuerza. Sin embargo, Moisés mantenía firme la esperanza. Jehová nos guía. No temáis. Mientras obedecemos, Él proveerá. Y así, como promesa hecha carne, Dios respondió. Maná descendía del cielo cada mañana, pequeñas gotas de sustento que llenaban los testos del pueblo y mantenían la vida en cada familia. Pero no todos podían contener su impaciencia. Algunos comenzaron a quejarse, recordando con nostalgia los días en Egipto, como si la libertad pesara más que la esclavitud. Aquí estamos muriendo de hambre y sed, clamaban. Moisés alzó su voz, recordando la gracia que los había salvado del Mar Rojo. No olvidéis lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cada prueba tiene un propósito. Y mientras el sol caía sobre el horizonte, la noche traía su propia prueba: el frío del desierto y la inseguridad de no saber qué encontrarían al despertar. Una nueva amenaza se cernía en la distancia. El pueblo necesitaría fe para enfrentar el agua amarga de Mara, y la verdadera fuerza de la obediencia sería puesta a prueba. Después de varios días de marcha bajo el sol abrasador, los israelitas llegaron a un lugar llamado Mara. Allí, agotados y sedientos, encontraron un pozo de agua que parecía ofrecer alivio. Pero al probarla, descubrieron que era amarga e imposible de beber. El murmullo de quejas se levantó inmediatamente. «Nos habéis traído al desierto solo para morir de sed.
Esto es peor que Egipto. El miedo y la frustración comenzaron a crecer entre la multitud. Las voces de los más desesperados resonaban entre las rocas, y la esperanza parecía desvanecerse. Moisés, viendo el sufrimiento de su pueblo, alzó su voz en oración. Jehová, Señor de todos, danos tu guía y haz que esta agua sea bebida por tu pueblo. Y entonces, un árbol señalado por Dios apareció cerca del agua. Moisés lanzó sus manos hacia él y arrojó su sombra sobre el pozo. De repente, las aguas amargas se transformaron en agua dulce, cristalina y refrescante, que calmó la sed de todos y llenó sus corazones de gratitud. El pueblo se inclinó, agradecido y maravillado, reconociendo que incluso en el desierto, la obediencia y la fe podían cambiar lo imposible en vida. Sin embargo, Moisés sabía que aquel milagro no era un final, sino un recordatorio. La travesía sería larga y la fe debía mantenerse firme frente a nuevas pruebas. Al avanzar hacia el desierto abierto, otro desafío esperaba, el hambre que pondría a prueba la confianza del pueblo en el sustento de Dios. Tras días de caminar bajo el sol ardiente del desierto, el hambre comenzó a apretar. El pueblo de Israel miraba a los cielos con ansiedad, temiendo que el sustento prometido nunca llegara. «Nos dejasteis solos», clamaban algunos, «nunca tendremos comida». Moisés, con el corazón firme y lleno de fe, alzó su voz. «No os quejéis. Jehová proveerá, como lo ha hecho siempre». Al amanecer, el cielo comenzó a brillar de una manera extraña. Pequeñas escamas blancas y brillantes descendieron sobre el campamento, cubriendo la arena como nieve fresca. El pueblo se acercó y, maravillado, descubrió que era maná, alimento enviado directamente por Dios. Cada día, la misma provisión caía, suficiente para todos, hombres, mujeres y niños. El maná tenía un sabor dulce, como miel, y enseñó al pueblo una lección profunda. La fe y la obediencia traen sustento incluso en los tiempos más duros. Los ancianos recogían las raciones con cuidado, los niños corrían felices, y el pueblo aprendió a confiar en que Dios proveería para cada día, sin acumular demasiado ni temer escasez. Sin embargo, Moisés sabía que la verdadera prueba no era solo el hambre, sino la disciplina del pueblo frente a la obediencia y la confianza, porque la travesía por el desierto no era solo física, sino espiritual. Y mientras avanzaban, otro desafío surgió, el agua que no existía en Refidim, donde la paciencia y la fe serían puestas a prueba de nuevo. Después de días de marcha, los israelitas llegaron a Refidim, un lugar sin agua. El sol caía implacable, y la sed empezaba a ser insoportable. Las quejas del pueblo se multiplicaban. «Nos habéis traído al desierto para morir de sed. Moisés, ¿dónde está el Dios que nos prometiste?» El desánimo crecía como una sombra sobre cada carpa, y la tensión amenazaba con quebrar la unidad del pueblo. Pero Moisés, con voz firme, les recordó: «No murmuréis. Jehová nos ha guiado hasta aquí y no nos abandonará». Entonces, Moisés levantó su vara hacia la roca y habló al pueblo: «Escuchad y veréis la gloria de Dios». Golpeó la roca con la vara, y de ella brotó un torrente de agua pura y abundante, suficiente para calmar la sed de todos. El milagro desbordó alegría y asombro, y el pueblo bebió sin límite, reconociendo que la providencia divina siempre estaba presente. Ese día, la fe fue reafirmada. Los israelitas comprendieron que la obediencia y la confianza eran tan vitales como el agua que ahora fluía ante ellos. Sin embargo, mientras bebían y celebraban, Moisés sabía que su misión no estaba completa. El desierto guardaba aún enemigos invisibles, pruebas de valor y unidad que pondrían a prueba a la nación recién liberada. Porque más allá de la sed y el hambre, la verdadera batalla estaba en la fortaleza del espíritu y en aprender a confiar en cada palabra de Dios, incluso ante desafíos aún mayores. Mientras los israelitas avanzaban por el desierto, se escuchó un rumor inquietante. Los amalecitas, un pueblo guerrero, habían salido a emboscarlos. El temor se extendió como fuego entre las filas de los recién liberados. «Nos atacarán mientras somos débiles», exclamaban algunos. Moisés, sin perder la calma, alzó su vara y se dirigió al pueblo. «No temáis. Hoy no es solo el poder de los hombres lo que contará, sino la fuerza que Dios nos ha dado». La batalla comenzó al amanecer. Los amalecitas avanzaban con lanzas y arcos, pero los israelitas se mantenían firmes. Desde lo alto de una colina, Moisés levantaba sus manos hacia el cielo. Mientras sus brazos permanecían en alto, el pueblo prevalecía. Cuando bajaban, la amenaza ganaba terreno. Aarón y Hur, viendo la dificultad de mantener a Moisés erguido, sostuvieron sus brazos con fuerza. El ejército israelita comprendió que la victoria dependía de la unidad y la fe, no solo de la fuerza física. Al final del día,
Los amalecitas fueron derrotados, y el pueblo de Israel celebró la primera batalla ganada en el desierto. No era solo un triunfo militar, sino un símbolo de que Dios guiaba y protegía a los que confiaban en Él. Moisés bajó de la colina, agotado pero victorioso, y el pueblo comprendió la lección. Las pruebas, por duras que fueran, solo fortalecen a quienes permanecen unidos y fieles. Y mientras el sol se ponía sobre el desierto, el horizonte brillaba con promesas, la tierra prometida estaba cerca, y la fe se convertiría en la brújula de toda la travesía. Después de días y noches de marcha, pruebas y milagros, el pueblo de Israel se detuvo sobre una colina que dominaba el horizonte. Allí, ante sus ojos, apareció la tierra prometida, valles verdes, ríos que brillaban bajo el sol y montañas que parecían tocar el cielo. Los hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, se tomaron de las manos. Sus lágrimas eran mezcla de cansancio y alegría, sus corazones de gratitud y esperanza. Cada paso en el desierto, cada plaga, cada prueba, cada milagro los había preparado para este momento. La libertad hecha vida, la promesa cumplida en visión y fe. Moisés alzó su mirada al cielo y dijo con voz solemne: «Mirad lo que Dios ha preparado para quienes confían y obedecen. Hemos caminado con fe, y Él nos ha guiado hasta aquí». El pueblo respondió con un canto que se perdió en la brisa del desierto, un himno de libertad y unidad que resonaría por generaciones. El Señor es nuestra fortaleza, nuestra luz y nuestro guía. Él nos ha salvado y nunca nos abandonará. Y así, mientras el sol descendía, bañando de oro los valles de la tierra prometida, los israelitas comprendieron que el verdadero milagro no era solo cruzar el desierto, sino mantener la fe, la obediencia y la esperanza frente a cualquier adversidad. El éxodo había terminado, pero su historia viviría para siempre. Un relato de coraje, perseverancia y la certeza de que la libertad y la promesa de Dios siempre superan la oscuridad más profunda. Fin de la historia. El éxodo no es solo un relato antiguo, es una lección eterna de fe, esperanza y libertad. Moisés y el pueblo de Israel nos recuerdan que, aun en medio de la oscuridad, Dios abre caminos imposibles. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Si este video te inspiró, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo más historias bíblicas llenas de vida y esperanza. Hasta la próxima.